Bienvenido a Visión para Vivir. Poco a poco, grano de arena a grano de arena, la erosión puede ocurrir en la vida de una persona. Siempre hay un proceso de tiempo, comprometiendo poco a poco sus principios. La ilustración clásica en toda la Biblia de la erosión es la vida de Salomón. La palabra erosión se aplica usualmente a la naturaleza, como por ejemplo, cuando el oleaje del océano poco a poco toma un pedazo pequeño de tierra. Pero hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos recordará que la erosión también se aplica al carácter personal en la continuación de este estudio biográfico de Salomón. Y seremos exhortados a evitar que el aburrimiento y la autocomplacencia gobiernen nuestras vidas, pues esa es la única manera de evitar que el mar cause erosión en nuestras convicciones. Este mensaje se titula Señales de erosión. Al igual que muchos de ustedes en la escuela secundaria, yo también llevé la clase de química. Y tal como la mayoría de ustedes, no aprendí mucho de esa clase. Bueno, excepto una lección invaluable, la cual tuvo poco que ver con la química. El maestro sabía bastante de química, pero no sabía sobre cómo enseñarla a jóvenes de secundaria. Así que nosotros pretendíamos escuchar mientras él repasaba muchas cosas que eran de interés para él mismo. Hasta que un día, él decidió hacer un experimento para captar la atención de los estudiantes. Ese experimento que él hizo, aún hasta el día de hoy, ha quedado grabado en mi mente. Observamos a una rana morir en un vaso de precipitados muy grande. El vaso de precipitados estaba lleno de agua y la rana fue puesta dentro de ese vaso, sin ninguna cubierta. Y luego el vaso de precipitados fue colocado sobre un mechero de Bunsen. El mechero tenía una llama muy baja. El agua se calentó por un periodo de más o menos 2 horas o 3. El agua fue calentada a una temperatura muy baja. A medida que pasaba el tiempo, desde luego, el agua comenzó a calentarse y a calentarse. Y la rana, a medida que regresábamos al laboratorio después de otras clases, nunca mostraba señales de queja. Y por supuesto, nunca saltó del agua mientras que literalmente moría poco a poco, siendo hervida por un periodo de más o menos 3 horas. Lo que ha quedado grabado en mi mente no es la rana en ese vaso de precipitados, sino el principio de la erosión. El punto es claro: poco a poco, partícula a partícula, grano de arena a grano de arena, la erosión puede ocurrir en la vida de una persona. Algo que es relativamente insignificante puede comenzar a ser tolerado, sin prestar mucha atención a su significado, porque puede que no sea realmente muy significativo en sí mismo. Pero poco a poco, grado a grado, hora a hora, día a día, podemos estar en un proceso de muerte y ni siquiera darnos cuenta. Yo estoy convencido de que algunos que están escuchando mi voz en este momento están en ese vaso de precipitados. Usted no lo sabe, no lo siente, porque no hay nada profundo ocurriendo, es decir, en el área de su desobediencia. Pero a medida que el tiempo pase y esto sea tolerado, se convertirá en algo que va aumentando y aumentando cada vez hasta que llega a ser algo caliente, finalmente trayéndole consecuencias en su vida. F.B. Meyer, el excelente escritor y pastor británico, ha dicho esto: ninguna persona se vuelve mala en forma repentina. Muy pocas cosas se deterioran de manera repentina. Ninguna iglesia se divide repentinamente. Ningún joven se convierte en delincuente en forma repentina. Ninguna relación termina de repente. Ningún matrimonio se disuelve súbitamente. Ningún edificio colapsa súbitamente. Ningún árbol se cae de repente. Siempre hay un proceso de tiempo, grado a grado, grano de arena a grano de arena, comprometiendo poco a poco sus principios. La ilustración clásica en toda la Biblia de la erosión es la vida de Salomón. Quisiera ser justo con Salomón, pero también deseo ser honesto con su vida. Y para lograr este equilibrio,
Quisiera que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Quiero que usted vea, para comenzar, la imagen intachable que tenía este hombre tan capaz, el rey Salomón, el hijo de David, el rey más apacible de Israel y sin duda el más rico y más sabio de todo el mundo. Para comenzar, deseo que vea en el versículo 1 la bendición de Dios que estaba sobre su vida. Segundo de Crónicas 1:1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. La palabra engrandeció viene de una palabra hebrea que significa ascender, crecer, subir, escalar. Nos da la idea de algo superior, algo muy grande. Jehová su Dios estaba con él, e hizo que él ascendiera grandemente. Esa es la idea, aunque suena muy literal. Es como la frase en Efesios 3:20 que nos dice, mucho más abundantemente. Esa es la idea. Y para mostrarle cuán cierto era esto, el versículo 7 nos dice que Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ese era el tipo de andar que él tenía con Dios. Usted recuerda la historia de lo que Salomón le pidió a Dios. Él simplemente pidió sabiduría en el versículo 10 y pidió conocimiento. Y en el versículo 11, Dios le da esto abundantemente. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia. Ve al versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Además de eso, le dio también otras cosas, como lo dice el siguiente versículo. Y también te daré riquezas, y bienes, y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrás los que vengan después de ti. Esa es una tremenda bendición. Dios le dio una serie de bendiciones sin límite. Él fue un hombre bendecido por Dios como ningún otro antes o después. En Primero de Reyes capítulo 3, versículo 13, hay un comentario paralelo que no aparece en el pasaje que está aquí en Crónicas. Primero de Reyes 3:13. Un pensamiento más en cuanto a la bendición de Dios. Escuche. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón, no había alguien como tú, sino que no habrá nadie como tú después de ti. Y durante tus días voy a resaltar tu vida y te voy a engrandecer de manera que todos tus contemporáneos, todos los reyes de los países alrededor, vean la clase de persona que eres. Esta fue la bendición de Dios. El capítulo 4 del primer libro de Reyes enfoca nuestra atención en la variedad de los intereses en la vida de Salomón. Deseo que usted vea de cuán alto cayó, de manera que no piense usted que él era un fracasado desde el principio. En verdad no lo era. Escuche, Primero de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Su sabiduría sobrepasaba a la sabiduría de todos los demás. Ya hemos visto este pasaje anteriormente. El versículo 32 nos dice, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Él tenía muchos intereses, árboles, animales, aves, reptiles y peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Él era un hombre incomparable y sin paralelo. La bendición de Dios hizo que tuviera una variedad de intereses que aparentemente nunca fueron explorados por completo, y él se dedicó a cada uno sin límite. Él llevó un registro de sus logros. Capítulo 6, versículo 1 nos habla acerca del templo que edificó, que era insuperable. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Aquí se nos da la fecha. Y el último versículo del capítulo 6 nos dice cuándo fue terminado. Dice, la edificó pues en 7 años. Si usted compara los meses, el total es 7 años y medio. Así que por 7 años y medio del comienzo de su reinado
Él edificó el templo. Vea el siguiente versículo, en el capítulo 7, versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Así que por 20 de sus 40 años de reinado, él estaba edificando el templo y su propio palacio. No le dé mucho énfasis al tiempo en que él pasó edificando su propia casa, comparado con el tiempo dedicado a la edificación del templo. Sería una interpretación un poco simplista el decir que él era un egoísta, porque se tomó 13 años edificando su propio palacio y solo 7 años y medio edificando el templo. Recuerde, David almacenó muchos materiales para el templo antes de morir. Así que el edificar el templo simplemente significaba que Salomón debía buscar todos los materiales que David había almacenado. Muchas de las piedras que ya habían sido extraídas, muchos de los recursos ya estaban disponibles. Y él simplemente comenzó a edificar. Pero él tuvo que edificar su propia casa. Así que lo que quiero decir con esto es que por poco más de 20 años, él estuvo involucrado en el proyecto de construcción, como ninguna otra persona. Recuerde que en el libro de Eclesiastés encontramos que él edificó estanques de agua, y esos estanques todavía existen. Él diseñó jardines, construyó el templo, edificó casas en el desierto, edificó centros vacacionales para sí mismo. Y el pueblo de Israel fue una renovación urbana por completo. Por 20 años estaba involucrado en este sueño arquitectónico que él tenía, y él hizo todo lo que deseaba, hallando satisfacción en cada uno de ellos. Fue algo increíble, nunca antes visto. La bendición de Dios, una variedad de intereses, un registro de todos sus logros. Alguien ha calculado su ingreso anual más o menos entre unos 60 y 75 millones de dólares. Bastante dinero, ¿verdad? El oro llegó a ser su favorito entre las joyas y las piedras preciosas. La plata, en los días de Salomón, llegó a ser tan común como el papel lo es hoy en día. Una riqueza increíble. Un pensamiento más. Él tenía la admiración de los hombres. Vea en el capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado. La fama que Salomón había alcanzado. Su esplendor llegó a ser un tema de conversación común. Por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles, dice el versículo. Y ella lo hizo. Y él pasó la prueba espléndidamente. El siguiente versículo dice, el 6. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras. En sus columnas y maderos correspondientes, hizo asimismo el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico de juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Veamos ahora los versículos 23 y 24. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor, unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, los cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Todos los reyes de la tierra buscaban audiencias con él, pasar tiempo en su presencia. Si podemos tomar todas las cosas de este mundo, caerían bajo 4 categorías: fama, fortuna, poder y placer. Y Salomón las tenía todas, y por sobre todo él tenía la bendición de Dios. El Señor parecía darle sin límite todo lo que él deseaba. El escritor escocés Thomas Carlyle ha dicho lo siguiente: la adversidad es difícil para el hombre, pero por cada hombre que puede manejar la prosperidad, hay 100 que pueden manejar la adversidad. Usted sabe que usted y yo resistiríamos mejor la adversidad que la prosperidad, ¿no es cierto? Es un hecho cierto que nos va mejor cuando las cosas están mal que cuando las cosas van bien a nuestro andar con Dios. No es bueno, pero es una realidad. Salomón era uno de esos hombres a quienes Dios podía confiar todas estas cosas en abundancia. Sin embargo, el mechero de Bunsen, bajo el vaso de precipitados de su vida, hizo que las cosas se calentaran muy lentamente, pero cada vez más y más. Y él cayó en ciertas trampas que le puso su propia carne, y mordió uno de esos anzuelos. Deseo que leamos Eclesiastés capítulo 2 para ver esas trampas, y voy a ser honesto con usted
y decirle que este estudio es bastante penetrante. Mi deseo no es asustarle. Solo deseo advertirle en cuanto a la prosperidad utilizando las Escrituras. Deseo que tengamos cuidado en nuestra afluencia y las bendiciones de Dios y andar humildemente delante de Él como si no tuviéramos nada. Esa es una advertencia que debe ser escuchada. Las naciones hoy en día viven la aplicación de lo que estamos diciendo en este momento. Y es muy posible que en algunas de las vidas de ustedes esté ocurriendo una erosión como la de Salomón. Me atrevería a creer que es así. Eclesiastés capítulo 2 comienza a hablarnos del diario de Salomón. Escuche. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Él usó el placer como prueba. Él dijo, disfruta. Él utilizó la risa en el versículo 2. Él utilizó muchos intereses en el versículo 3 para estimular la mente. El versículo 4 dice que Él engrandeció sus obras. Él obtuvo más y más y más, hasta que finalmente, veamos en el versículo 9, dice, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. La primera trampa aquí es la extravagancia. Esto fue casi un desperdicio inapropiado en el uso de sus dones y todas las riquezas que le fueron dadas. Vea el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Yo sugeriría que él estaba en el pleno apogeo de su carrera, con tal vez unos 20 o 25 años de edad, ya en el trono. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En la extravagancia de su tiempo, su dinero y sus recursos, él comenzó a experimentar un gran vacío interior. La segunda trampa en la cual él cayó fue el aburrimiento. Observa el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Observe ahora el aburrimiento en el versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En los versículos del 9 al 11 él dice, nada me satisface ya. En los versículos 16 al 19 él dice, nada me estimula ya. No siento ánimo por la vida. No me motiva el levantarme en la mañana, y veo la vida como una plaga al vivir durante el día. Este es el hombre que, como acabamos de ver, tenía la bendición de Dios y todos esos logros increíbles, pero su vida estaba vacía. Su problema era el no tener más mundos que conquistar. Si usted llegara a hablar con algún atleta que no conozca de Cristo, notará que al terminar la temporada de su deporte, él le contará que él lleva un tipo de vida de esta manera. Los atletas cuentan que cuando todo termina, cuando se acaba su tiempo, cuando no hay más competencia, cuando ya no se reciben más trofeos, cuando las multitudes se han desvanecido y se apagan las luces, ya no hay nada más. Los comediantes son también así. Cuando no están en el escenario y el micrófono está apagado y no hay espectadores para aplaudirles o reírse de su actuación, se sienten vacíos. A menos que Dios esté en el centro de sus vidas dando dirección y estabilidad, hay solo aburrimiento. Esto me recuerda al artista Ralph Barton, quien puso una nota sobre su almohada antes de quitarse la vida diciendo, estoy cansado de buscar las cosas las 24 horas del día para llenar mi vida. He ido de en país y de esposa en esposa. De igual manera, Salomón habla de todas sus riquezas diciendo, estoy cansado de tratar de llenar mi vida, estoy aburrido a más no poder. La tercera trampa es la desilusión. Esto es algo que finalmente ocurre. Observa el versículo 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo. ¿Escuchó eso? Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané
y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ahora el versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Ha tenido usted días así? Con seguridad los ha tenido. Gracias a Dios que no son tan seguidos, pero sí ocurren. Este hombre vivía en la desilusión de sus actividades y sus logros. Quiero que usted se detenga y piense en cuanto a su vida por un momento. Hágase esta pregunta. ¿Hacia dónde va usted? Y cuando llegue allí, ¿qué le dará satisfacción? ¿Por qué desea lograr eso sin Dios en el centro? Usted puede ver la vida de este hombre sin igual. Tenía recursos sin límites, sabiduría sin límite, riquezas sin límite. Usted quizás nunca llegue a tener este tipo de extravagancia, y sin embargo él, en todas esas áreas sin límite, se halló completamente vacío, porque la fuerza central de su vida, el enfoque principal de su vida, había cambiado. Nada lo podía satisfacer, nada lo estimulaba, nada era emocionante en su vida. Sentía que su vida era como un globo desinflado. Escuche a este hábil historiador, quien escribe acerca de la vida de Salomón, lo siguiente. Enloquecido por el amor a lo espectacular, Salomón se lanzó a una carrera desenfrenada de derroches. Él literalmente se edificó a sí mismo un paraíso de placer. Uno de sus principales centros vacacionales se hallaban en Etam, y allí, cuando las mañanas eran hermosas, él con frecuencia iba en majestuoso progreso, vestido de ropas finas, montado en su carruaje hecho del cedro más fino, decorado de oro, plata y púrpura, alfombrado con la tapicería más costosa hecha por las hijas de Jerusalén, atendido por un grupo de guardaespaldas compuesto de 60 hombres valientes, los más altos y apuestos de entre los jóvenes de Israel, vestidos en púrpura de Tiro, con su pelo negro largo, con polvo de oro esparcido cada día, brillando como el sol. Salomón, como muchos otros monarcas, andaba muy deprisa, viajaba muy lejos. Él se corrompió y se suavizó, convirtiéndose en un egoísta, cínico, saciado con lo sensual y lo material de esta vida, incrédulo de todo lo que era bueno. Para él, todo conducía a algo vacío. Le pido que por favor reflexione en estas cosas en su mente. En su búsqueda, ¿dónde ha dejado usted a su familia? ¿Dónde ha quedado el Señor? ¿Dónde están los valores de la vida? ¿A dónde le están guiando? Estas son tentaciones increíbles para adquirir el mensaje del mundo. Me encontré un anuncio en un periódico que me resultó interesante. Estaba la foto de un anillo con un rubí grandísimo, vendido en una joyería de esas que son para personas con mucho dinero. Escuché lo que dice. Un rubí de tamaño excepcional, 17 quilates, brillo y claridad, de nuestra colección de anillos con piedras raras e importantes, a tan solo $297,000. Hay que ser muy atrevido para poner un anuncio de esta clase, ¿no cree? ¿Puede imaginárselo? Ahora piense en la persona que lo llegara a comprar. Se lo llevaría a su casa, se lo pondría y luego ya no encontraría más satisfacción en este anillo que le ha costado más de $250,000. Porque las cosas materiales no traen satisfacción completa. ¿Cuándo vamos a aprender esto? Estamos en una búsqueda para obtener cosas que nunca nos van a satisfacer por completo. Pero yo creo que si Salomón pudiera regresar, si de alguna manera él pudiera venir del más allá y estaría aquí con nosotros, yo creo que este sería su mensaje.